Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación, impartiré la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta semana número 9 vamos a seguir viendo en este caso el tema de clasificación, ahora enfocándonos en polígonos. Antes, en la anterior clase, hemos reflejado también el detalle en base de lo que fue la clasificación de los triángulos. Ahora, por su parte, nos vamos a tener que dedicar a los polígonos, en este caso, para conocer su denotación en características. Bien, lo primero de ellos, en este caso, cabe destacar, vamos a empezar con un ejercicio correspondientemente. Ahora, el ejercicio plantea lo siguiente. Dice, los estudiantes de octavo año realizaron un rompecabezas con polígonos para generar conciencia en los estudiantes más pequeños del colegio acerca de la importancia de reciclar. De acuerdo, ahora vamos a denotar qué clase de polígonos han utilizado. Ahora, en el rompecabezas se pueden observar diferentes polígonos. Vamos a ver su clasificación. Bien, espero que la imagen también la podamos divisar de manera correcta y vamos aquí directamente a identificar qué clases de polígonos están reflejándose. Bien, primero vamos a partir desde la identificación. Como pueden ver, aquí hay un polígono, pues ya lo vamos a conocer en este caso en su denotación, polígono regular, puesto que sus lados son iguales, pero de la misma forma tenemos a polígonos que, como pueden ver, son diferentes en cuanto a longitud. Bien, para conocer aquello entonces vamos con lo siguiente. Un polígono es una porción restringida de un plano que está limitado por segmentos. Hay que tener en cuenta un poquito de denotación en general para poder en este caso también ver la clasificación correspondiente. Bien, como mencionaba, los segmentos de rectas que se intersectan correspondientemente. Ahora, estos segmentos pueden ser 3 o más y determinan una región interior y una región exterior. Ahora sí, vayamos de lleno a la clasificación. Aquí simplemente los hemos podido abordar en este caso en breve repaso, pero ahora ya nos vamos a enfocar directamente en la clasificación en sí. Vamos a ver, los polígonos se clasifican en dos tipos, o también podemos decirlo en dos clases. El primero de ellos es según sus lados, y entre ellos tenemos dos casos, que los cuales son los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Lo primero que tenemos que denotar de este tipo de clasificación es que nos vamos a fijar en, en este caso primero en la longitud que contienen cada uno de sus lados. Los polígonos regulares, y aquí ya las características principales, son que cada uno de los lados contiene una cantidad, en este caso una medida, que va a ser exactamente la misma para todas las demás, como pueden también en este caso reflejar aquí. Ahora, eso también es la primera característica. Pasamos con la segunda, que la segunda característica de los polígonos regulares es en este caso sus ángulos internos, que van a ser en este caso también los mismos. Pasamos con el segundo, que viene en la segunda clasificación de según sus lados, son los irregulares. Los irregulares son aquellos polígonos que en este caso tenemos de igual forma un pentágono reflejado así porque tiene 5 lados, pero como pueden ver, en este caso fijarse, la longitud de sus lados va a diferir. En este caso cada uno de los lados contiene una medida diferente de la otra, no es como una regular que es exactamente la misma. Bien, entonces esa es la diferenciación que desde ya podemos ir atribuyendo a este tipo de clasificación. Y ahora, por ende, también la segunda característica principal va a ser que los ángulos internos van a diferir también en cuanto a en este caso la cantidad de sus grados, porque no van a ser exactamente los mismos. ¿De acuerdo? Es lo que hay que tener presente en este tipo de clasificación de según sus lados. Los regulares son aquellos que tienen medidas exactamente iguales, los irregulares son los que sus lados son diferentes. Eso es en síntesis. Pasamos ahora a según sus ángulos. Dentro de lo que corresponde a según sus ángulos vamos a podernos encontrar con los siguientes, y es que vamos a trabajar con los casos de los cóncavos, que son aquellos en que podemos directamente encontrar ángulos mayores a los 180 grados, como es el caso de aquí. Directamente podemos ver, en ese caso, como pueden ver, ya hemos identificado que dentro de tenemos una figura. Vamos a identificar primero el polígono 1, 2, 3, 4. En este caso tenemos al parecer 5 lados. Bien, esos 5 lados, nos han de reflejar un pentágono.
Decimos que es aquel polígono que contiene 5 lados, pero como pueden ver es irregular, sus medidas son diferentes, pero aquí la parte atribuyente es que nos encontramos ya con un polígono mayor a los 100, en este caso con un ángulo mayor a los 180 grados. ¿De acuerdo? Es la identificación que podemos brindar. También hemos trabajado ya anteriormente con ángulos. Si recordarán, en este caso con el graduador, hemos ya trabajado e identificado cómo podemos graficar en este caso un ángulo. Entonces allí directamente ya lo podemos en este caso graficar e identificar por ende. Pasamos con el segundo caso, que son los convexos. Este nos dice que es un ángulo menor a los 180 grados. Tal y como es el caso aquí, por ejemplo, de este hexágono. Este hexágono regular contiene un ángulo, aquí podemos diferenciar directamente, bueno, de uno menor a los 180 grados. Entonces esa sería la diferenciación en cuanto a la clasificación según sus ángulos. Decimos, y en síntesis, que los cóncavos son aquellos que contienen un ángulo mayor a los 180 grados. Mientras que en este caso los convexos son aquellos que podemos encontrar un ángulo menor a los 180 grados correspondientemente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya hemos visto la clasificación en sí. Hemos también repasado las características principales de cómo podemos identificarlas pues a simple vista. Ahora pues bien, vamos a trabajar con en cuanto a detalle cuando nos encontramos directamente con un polígono. Y ahora con la siguiente resolución. Tenemos, los polígonos se pueden nombrar de la siguiente forma. Vamos a ver, tenemos aquí un polígono. Hemos expresado ya que tenemos un hexágono, puesto que es la figura que tiene 6 lados. ¿De acuerdo? También es muy importante que conozcamos ya los nombres de cada uno de los polígonos. Hemos ya revisado ello en la sesión virtual, entonces contamos con que vamos a saber, en este caso, nombrar a cada uno de los polígonos según cuántos lados tengan. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, este polígono contiene 6 lados, entonces decimos que es un hexágono. Vemos que cada uno de sus lados es igual, entonces ya lo atribuimos a un hexágono regular. Y ahora vamos a identificar según el número de sus ángulos. Como pueden ver, ya hemos identificado qué figura es. Según sus lados corresponde a un ángulo, en este caso a un polígono regular. Ahora pasamos a según sus ángulos. Como pueden ver, es el ejemplo presentado anteriormente, entonces sabemos que es un convexo porque cada uno de sus ángulos presenta una denotación de un ángulo menor a los 180 grados. ¿De acuerdo? Aquí simplemente diferenciaciones y en resolución de cómo lo vamos a nombrar. ¿De acuerdo? Tenemos un hexágono regular convexo y este signo que pueden ver aquí representa el ángulo. Decimos ángulo A, ángulo B, tenemos entonces ángulo A, ángulo B, también en ángulo C, que directamente sería esa partecita aquí. Bien, lo que podemos ver aquí también lo resolveríamos en esta parte. Ahora tenemos lo siguiente, bueno, así sucesivamente con los demás ángulos correspondientemente. Ahora, los segmentos. Es muy importante también tener en cuenta lo que es un segmento. Un segmento es aquella intersección de líneas que hay dentro de un polígono. En este caso, para identificarlas de manera rápida, nosotros vamos a decir, en este caso, o de manera indistintiva, que en este caso los segmentos son aquellas intersecciones y en este caso también cada uno de ellos. Decimos que, por ejemplo, B y C corresponden a un segmento, a esta parte de aquí. Por ejemplo, también tenemos el segmento AB, ¿de acuerdo? Entonces son aquellas atribuciones que ya podemos ir brindando. Entonces, por ejemplo, tenemos los segmentos serían AB, tenemos que esta línea de aquí corresponde al segmento AB, así le hemos de nombrar. Luego le sigue la BC, BC, y así correspondientemente a toda la figura CD, DE, EF y FA. Con ello complementamos. Y ahora la característica también que podemos atribuir es que sus ángulos miden menos de 180 grados cada uno. ¿De acuerdo? Es lo que debemos de tener en cuenta. Pasamos en cuanto a resolución. Bien, aquí simplemente pues lo he detallado nuevamente. Pasamos en este caso con las diagonales de un polígono. Y esto es lo que debemos de tener en cuenta, puesto que en el taller vamos a trabajar con este tipo de resoluciones. Vamos a ver, les comparto lo que es una diagonal, en este caso trazada dentro de un polígono. Y es que las diagonales de un polígono son los segmentos que se unen, en este caso, que unen dos vértices no consecutivos. El número de diagonales de un polígono se obtiene a través de la siguiente formulación. Decimos que número de diagonales, en este caso representado por ND,
va a ser igual a número de lados. Recuerden que n representa a número de lados y esto va a variar muchísimo, depende de la figura con la que trabajemos. Ahora, multiplicado a n, restado de 3 y dividido para 2. Bien, vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Y bien, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos diagonales se pueden trazar en un hexágono? Vamos a trabajar entonces con este ejercicio. Y la solución es que vamos a plantear la fórmula que hemos mencionado anteriormente. Tenemos entonces la fórmula y identificamos ahora los valores. El mero hecho de identificar primero un valor, en este caso la n, ya nos permite en este caso continuar con el proceso general. Y es que n representa a los números de lados. Y como sabemos qué número de lados es a través de la figura, del polígono que estemos trabajando. Como nos dice que es un hexágono, nosotros sabemos que corresponde a un polígono que contiene 6 lados. ¿De acuerdo? Entonces el número de lados corresponde a 6. Reemplazamos la n por 6 y directamente hemos de operar. Aquí por ejemplo tenemos en este caso la multiplicación de 6 por 6 menos 3 dividido para 2. La respuesta directamente me refleja un valor de 9. Entonces yo puedo decir a ciencia cierta que yo dentro de este polígono, en este caso en este hexágono, yo puedo trazar 9 líneas sin que en este caso los segmentos vayan a unirse, en este caso dos vértices no consecutivos. ¿De acuerdo? Esto es lo que les tengo que explicar, entonces sería todo por esta ocasión y les agradezco mucho el tiempo.